Reanudamos la sesión. Por el Ministerio Público tiene la palabra el abogado señor Hernán Ferrera Leiva, hasta por 25 minutos. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y con su autorización a fin de instar para que se desestime el requerimiento presentado en este caso respecto al artículo 161A del Código Penal. Esta es una causa penal, como se ha dicho, en la que el Ministerio Público efectivamente presentó acusación en contra de diversas personas por hechos que en nuestro concepto son constitutivos del ilícito contenido, ¿no es cierto?, en la regla cuestionada. Y fundamentalmente, y muy brevemente, porque ya está claro de qué estamos hablando, consiste en hechos que habrían ocurrido en el mes de noviembre del año 2015, que afectaron a un diputado, ¿no es cierto?, que se encontraba en el Congreso, en el hemiciclo, y que es captado y fotografiado en unas comunicaciones que mantenía en su teléfono móvil, comunicaciones de contenido sexual. Es importante hacerlo ver por lo que vamos a ver más adelante. Estas comunicaciones captadas de esa manera y fotografiadas, ¿no?, son efectivamente puestas a disposición de los medios de comunicación por medio de Agencia 1. Y finalmente el medio digital, ¿no es cierto?, el Dínamo, las adquiere y las publica, ¿no? Y aquí es donde tiene intervención naturalmente el acusado, que requiere de inaplicabilidad, el señor Ibáñez, ¿no? Tiene una participación que tiene que ver con esa etapa, que en definitiva es el medio que publica esta información obtenida en las condiciones antes aludidas y que están además expuestas en nuestra contestación, porque forma parte de los hechos por los cuales se pide, ¿no es cierto?, el castigo pertinente a quienes se consideran autores. En este requerimiento nos compete hacer ver, evidentemente, que hay muchos elementos que combinan aspectos que nos parece están efectivamente en el ámbito de discusión que debe darse en esta sede y otros que no. Y estos últimos yo diría en una alta dosis. Hay muchas cuestiones acá que están combinadas entre cosas que tienen aspectos de cuestiones constitucionales efectivamente, algunas que en nuestro concepto sí lo son, pero otras muchas que no lo son. Entre otras cosas, hay efectivamente cuestiones que tienen que ver con la teoría del caso de la defensa, que uno creo claramente puede distinguir. Críticas relativas, por ejemplo, al lugar donde ocurrió esto, son cuestiones de fondo, corresponde a los jueces del grado determinar si concurren o no, se cumplen las exigencias del tipo penal, no tiene mucho que ver con lo que aquí estamos discutiendo. La presencia o no de dolo de la gente, ¿no es cierto?, del acusado en este caso, también es algo a dilucidar en el juzgamiento de fondo. La forma en que se ha ejercido la acción penal. Nuestra acusación, evidentemente, para tener éxito tiene que ser llevada a un juicio donde juzgada, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones con otros intervinientes, en un proceso donde todos rinden pruebas y esgrimen sus teorías y las tratan de sustentar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los medios que establece la ley. Pero evidentemente esas cosas están fuera de lo que aquí debe ser revisado en nuestro concepto y nos corresponde hacer ver que esto no puede ser un añadido, un elemento, un complemento de argumentos que pudieran en su momento apoyar el requerimiento que se está planteando. El requerimiento efectivamente tiene 4 críticas respecto a este tipo penal y es importante ir precisando cuáles son estas efectivamente, porque cuando se plantea un requerimiento, naturalmente se está definiendo también la competencia del examen y el ámbito bajo el cual el resto de las personas que intervenimos en él estamos llamados a contestar, ¿no es cierto?, y controvertir eventualmente lo que allí se está diciendo. El primer reclamo respecto de la norma es un reclamo por el que se denuncia, ¿no es cierto?, la supuesta infracción del mandato de taxatividad, ¿no es cierto?, o determinación de las normas penales. Artículo 19, número 3, inciso último, ¿no es cierto?, que las normas deben contener expresamente, ¿no es cierto?, los contenidos de las situaciones o los hechos que van a ser castigados. Pero particularmente en el requerimiento a lo que se apunta es a una expresión particular, a quien difunda. Ese es el punto, difundir es el punto sobre el cual en el requerimiento se llama la atención.
Lo hago ver y lo reitero porque naturalmente hemos escuchado que hay muchos otros elementos supuestamente en crisis, pero la verdad es que lo que está cuestionado en el requerimiento a este respecto es sencillamente la expresión difundir, que está en el inciso segundo del artículo 161A. ¿Qué es lo que dice el requerimiento? Dice que esta expresión difundir es una expresión que es vaga, que es imprecisa, que no establece la forma en que se cometería la conducta, ¿no es cierto?, que está allí descrita, y tampoco el tiempo en que ésta podría llevarse a cabo y ser objeto finalmente de un reproche penal. Eso es lo que se dice en el requerimiento. Y se concluye a este respecto también que la regla entonces, esta supuesta deficiencia, permitiría aplicar la regla a personas que no han tenido participación en el hecho, se entiende que sería el requirente, y admitiría a su vez el castigo penal indefinidamente a sucesivas difusiones de aquellos materiales captados en la forma que está descrita en el tipo penal. Pues respecto a lo primero, es decir, si efectivamente podríamos aceptar una crítica que diga que la regla permite atribuir responsabilidad criminal, ¿no es cierto?, a personas que no han tenido participación, la verdad que evidentemente sobre esto no hay mayores explicaciones en el requerimiento, pero yo creo que es sencillo llegar a la conclusión de que eso no es así. Evidentemente, los tipos penales no encierran ni requieren encerrar, cada uno de ellos, todos los elementos que están en la parte general del derecho penal y en nuestro código, en los primeros artículos, ¿no es cierto?, del mencionado código. Por lo tanto, están igualmente sujetos a toda la estructura, ¿no es cierto?, que la parte general del derecho penal establece respecto de la autoría y la participación de las personas en los ilícitos. Y el artículo en cuestión, 161, así como todos los otros del Código Penal, están igualmente sujetos a las exigencias que establece la norma en su parte general para determinar quiénes son autores, quiénes son cómplices y encubridores, ¿no es cierto?, artículos 15, 16, 17, si se estima que estos últimos forman parte de aquellos partícipes de los delitos. En este caso, nosotros estamos atribuyendo, desde luego, un tipo de participación y lo que tenemos que hacer en adelante, en un juicio futuro, es justificar precisamente que esta persona tiene la calidad de autor en el delito que se le está imputando. En definitiva, no se advierte, naturalmente, la deficiencia que se está denunciando a este respecto. En cuanto a lo segundo, se dice que el supuesto defecto, ¿no es cierto?, del delito permitiría castigar sucesivamente las difusiones posteriores. Esto lo vamos a ver después muy particularmente en el segundo reclamo. Pero a nosotros lo que nos interesa aquí apuntar, porque lo que se está criticando es infracción a las exigencias de taxatividad, es si de verdad el término difundir está fuera de los rangos tolerables por la Constitución en cuanto a descripción de las conductas sujetas a castigo. Y hemos hecho ver, y lo hacemos ver acá también, cómo los autores han recogido este tipo penal. Porque evidentemente este es un tipo penal que sabemos ya tiene unos años acá, ¿no es cierto?, con nosotros, está agregado al Código Penal desde el año 95. Por lo tanto, ya hay algún material sobre el cual uno pudiera decir algo en relación con si efectivamente presenta estas dificultades. Y la verdad es que no se encuentra mayormente a este respecto, en relación a lo que es difundir, ningún tipo de dificultad. El profesor Garrido dice que esto es propagar, Politos Matus y Ramírez dice que es dar a conocer a terceras personas, Bullemor dice que también es propagar, y entre los materiales, ¿no es cierto?, de discusión para la Comisión del Foro Penal, donde también se contempla un tipo de estas mismas características, en un artículo hipotético 122, se utiliza la expresión divulgación. Y divulgar, como sabemos bien, es sinónimo de difundir. Es decir, tampoco en un examen posterior sobre las cuestiones penales que estarían aquí comprometidas ha llamado a los autores que participaron en esa instancia para hacer algún tipo de diferencia, distinción o precisión como la que se estima por parte del requirente requeriría el tipo penal en cuestión y la expresión precisa que se utiliza en esa regla. Por lo tanto, no aparece en ese nivel, naturalmente, una deficiencia en la expresión difusión, que es un verbo, ¿no es cierto?, es un verbo
muy claro en cuanto a sus contornos, que nos parece no soporta el reproche que se formula. Este tribunal tiene sobre esto muchos pronunciamientos. Nosotros hemos apuntado a ello porque evidentemente conduce al problema de las leyes penales en blanco, y entendemos que se acepta como cubiertas por las exigencias constitucionales aquellos preceptos que, para describir las conductas, eventualmente puedan recurrir a otras normas del nivel legal o incluso normas infralegales, con tal de que contengan una expresión clara, una descripción clara del núcleo esencial de la conducta. Y el difundir, evidentemente, en nuestro concepto cumple con todos estos parámetros. Por lo tanto, no nos parece que a este respecto la crítica pueda tener lugar y solicitamos que sea rechazada. En cuanto al principio de culpabilidad, se sostiene en el requerimiento que la norma permitiría la aplicación de un estatuto objetivo de responsabilidad, es decir, un estatuto donde no importa si la persona cumple o no con el tipo subjetivo, ¿no es cierto?, con el conocimiento y la voluntad, ¿no es cierto?, que se requiere para atribuirle y hacer imputable una conducta a una persona. Nada más lejos de lo que aquí sucede. Reiteramos que naturalmente los tipos penales no requieren, porque se les aplica la parte general, no requieren reproducir en su interior todo el conjunto de elementos que se exigen para condenar a una persona. Y particularmente en este ámbito, sabemos, el artículo 1 del Código Penal señala que son delitos, ¿no es cierto?, los actos u omisiones voluntarias penadas por la ley, donde la voluntariedad, evidentemente, el aspecto subjetivo forma parte de esa cuestión. Y el 161, evidentemente, queda bajo el influjo de esas disposiciones de la parte general, y además en el Código Procesal Penal, como también hemos tenido oportunidad de hacer ver en otras ocasiones, el artículo 340 impide que los jueces impongan una condena a una persona, sino cuando adquieren una convicción determinada, ¿no es cierto?, de que una persona ha tenido una participación culpable y penada por la ley. Luego no hay, en rigor, en la estructura jurídica en que se aplica esta norma, que es precisamente el ámbito que aquí nos interesa, que es un proceso penal, riesgo alguno de que lo que se formula y se dice en el requerimiento vaya a tener lugar. Los autores también dan cuenta de los aspectos subjetivos de estos delitos. El profesor Garrido dice que se requiere dolo directo en todas las hipótesis, ¿no es cierto?, de desarrollo de este delito. El profesor Bullemor y Maquino, ¿no es cierto?, en la parte especial de su trabajo sobre el derecho penal, dice que hay dolo directo en el inciso primero y hasta dolo eventual se aceptaría en el inciso segundo, de suerte que no ha sido, la verdad, un aspecto que haya suscitado mayores controversias o dificultades en cuanto a que, como se dice en el requerimiento, esto sea, en definitiva, un tipo objetivo que prescinda para imponer un castigo de los aspectos volitivos, ¿no es cierto?, de las personas que intervienen en él. Justamente porque eso es así, excelentísimo tribunal, yo entiendo que cuando se dice que no se ha acusado al autor material de este hecho, estamos hablando de la persona que estuvo allí, digamos, y que subió la información al sistema del periódico digital, ¿no es cierto?, para que fuera visto en la red. Justamente porque se requiere de todos estos elementos, es que esa persona, quien ha obrado en una carácter o categoría distinta, no está reprochada penalmente. Sí lo están quienes, conociendo el contenido de la información, han intervenido en esta para llevar a cabo las conductas que están descritas en el tipo penal. Por lo tanto, en la propia argumentación que se plantea en el requerimiento, está justamente plasmado como los tipos penales no están exentos de las exigencias subjetivas que atañen a todos los ilícitos penales. Y se dice, por lo tanto, adicionalmente, que se infringe el principio de inocencia. Aquí no hay ninguna explicación más precisa, sino que se vuelve un poco en el requerimiento sobre lo que ya hemos revisado, como que se pretende decir en esa parte que se presumiría entonces o se voltearía las exigencias probatorias para que una persona tenga que acreditar su no culpabilidad, cuando en rigor no existe ningún elemento sobre el cual poder sustentar que el Ministerio Público se vea liberado de algún modo de acreditar todos los extremos del delito a los que hemos aludido. Por lo tanto, respecto a lo que sería una supuesta infracción
del principio de inocencia. Reiteramos lo que hemos dicho precedentemente y hacemos ver, obviamente, lo que está dispuesto tanto en el artículo 1 del Código Penal como en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Y evidentemente, en cuanto a la reiteración de las conductas de difusión, efectivamente el conocimiento y el aspecto subjetivo es justamente un límite para establecer la penalidad. Los profesores Politov, Matus y Ramírez dicen que cuando ya el asunto deja de ser algo secreto, ¿no es cierto?, reservado, cuando pasa a ser algo de dominio público, evidentemente la difusión ya no cumple ninguno de los aspectos que lo hagan criticable desde la perspectiva penal, se agota, en definitiva termina de ser imputable, o sea, tampoco nos encontramos con una explicación que diga aquí nos vamos a encontrar con sucesivos ilícitos ilimitadamente en el tiempo, mientras alguien reproduzca, ¿no es cierto?, la información que allí está planteada, si es que evidentemente existe un límite que tiene que ver con los aspectos subjetivos y evidentemente la materialidad, es decir, la ofensa al bien jurídico, que en este caso consiste en difundir y poner en conocimientos de otros aquello que tanto la Constitución como la ley resguardan. Por lo tanto, en nuestro concepto, en estos aspectos que tienen que ver con supuestas deficiencias del principio de taxatividad, supuestas deficiencias en cuanto al principio de culpabilidad y el principio de inocencia, no están justificadas mayormente en el requerimiento y por el contrario, por las razones expuestas, solicitamos que esto sea desestimado. Y el centro y tal vez la cuestión más relevante a este respecto tiene que ver con la infracción que se denuncia respecto de la garantía del artículo 19 número 12 y 19 número 26, ¿cierto? La libertad de expresión, naturalmente, y de información, y el 19 número 26, ¿no es cierto?, la garantía de que los preceptos legales que van a regular las garantías, a su vez, ¿no es cierto?, no las van a afectar en cuanto a su ejercicio en su esencia. La primera cuestión que aquí nos importa a nosotros hacer ver es cuál es el caso que tenemos al frente. Y por eso vuelvo a lo que decíamos en un comienzo. El caso consiste en la difusión de información privada de una persona y que tiene que ver con aspectos de su vida sexual. Esto todos lo sabemos, creo que podemos decirlo, y esto es importante porque ese tipo de información es un tipo de información que concretamente está fuera de cualquier ámbito sobre el cual uno pueda suponer un interés público. Y lo hacemos ver, además, porque, por ejemplo, en la jurisprudencia, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, en el caso último fallado sobre esta materia, que corresponde al rol 8.393-2012, que es el caso de la doctora Cordero, se utiliza, entre otros elementos, y es evidentemente una sentencia sujeta a crítica, eso lo sabemos, pero se utiliza, entre otros elementos, algunas nociones sobre interés público que tiene la ley 19.733. Y en el artículo 30, esa norma excluye explícitamente del ámbito del interés público lo que tiene que ver con la vida sexual y familiar de una persona. Es decir, ni aún en ese ámbito estamos, en el caso concreto, dentro de algo que nos pudiera reconducir a un ejercicio del derecho de información, que evidentemente está ligado a el interés público que pueda existir, desde luego en dar a conocer ciertas informaciones. Ese es nuestro caso concreto. Estamos frente a un ámbito que algunos consideran un ámbito, el núcleo tal vez de la privacidad. Se entiende que la privacidad, algunos consideran, es un aspecto más amplio y el de la intimidad y que aborda precisamente este tipo de cuestiones, como la vida sexual de una persona, están ya en el núcleo, donde probablemente hay menos tipos de injerencias admitidas en los sistemas jurídicos y en Chile particularmente. Aquí es donde ya se conecta de manera muy nítida la privacidad de la persona, su intimidad, con su dignidad. Y yo creo que eso también es muy relevante de tener presente. En este tipo de ataque, lo que está además concernido es la dignidad de esta persona, y evidentemente eso no puede pasar por alto, ¿no es cierto?, en un examen de constitucionalidad como lo que aquí se pretende llevar a cabo. Ahora, la primera cuestión que surge sobre esta materia tiene que ver con la posibilidad de utilizar la herramienta penal para resolver el conflicto que todos sabemos y nos ha tocado alguna vez, más de alguna vez lidiar con él, entre estas libertades, la libertad de información y la privacidad y la honra de las personas.
Esto, como dicen algunos, son mandatos o principios estructurados como mandatos de optimización y hay un conflicto que resolver. Y la primera cuestión es si en esa resolución es admisible o no la intervención del derecho penal. Y se afirma, ¿no es cierto?, en el requerimiento que hay ciertos pronunciamientos de instancias internacionales donde esto no sería admisible. La verdad es que eso lo controvertimos. Nosotros hemos citado el caso Memoli contra Argentina. Hay un informe en derecho del profesor Nacha agregado a este proceso también, que cita también el fallo Kimmel contra Argentina sobre la misma materia. Y en estos se viene reiterando específicamente la validez, y así se expresa la validez, de los mecanismos penales y civiles para justamente atender a este conflicto entre estas garantías que entendemos además, o se considera así, son de igual jerarquía. La intervención penal, además, en el 19, número 12 de nuestra Constitución, es una responsabilidad ulterior que está explícitamente recogida en el texto, de suerte que la intervención del derecho penal a este respecto, puesto que se dice que, sin perjuicio de responder a posteriori por los delitos, ¿no es cierto?, o abusos que se cometan en el ejercicio de este derecho, considera evidentemente que se puede utilizar esta herramienta para resolver el conflicto así planteado. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en el artículo 11 el derecho de las personas, dice a que se respete su honra y su dignidad. Y además dice, tal vez con mucha claridad, dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Y además dice, nadie puede ser objeto de ataques ilegales en contra de su honra y su reputación. Esto es así de pertinente porque de lo que se trata primeramente es señalar que aquí hay dos garantías que están en el mismo nivel, que son de suma importancia para el sistema jurídico, en cuya resolución eventualmente es legítimo que intervenga el derecho penal y por lo tanto lo que queda en definitiva es referir, como se hace en el requerimiento, si en la solución esta resulta proporcional. Entonces el requerimiento dice, esta solución es una solución que no es idónea, dice que no es necesaria y tampoco es proporcional en sentido estricto. Por el contrario, nuestro concepto, y esa es, y lo hemos refrendado con elementos que están expuestos en la contestación, nosotros hemos dicho que, primero, es idóneo, porque evidentemente la utilización de la herramienta penal está orientada a la tutela de una garantía de la importancia de la que ya hemos hecho expresión, digamos, en este alegato. Es necesaria porque el Estado tiene que asegurarle a las personas el respeto de este derecho y es proporcional en sentido estricto porque la importancia de la garantía en cuestión así lo requiere. Yo, evidentemente, voy a hacer aquí, buscar apoyo, evidentemente, en lo que está expuesto por el profesor Nache en el informe ya mencionado que está agregado a este proceso sobre este particular. Y nos parece que la solución, siendo legítima en términos penales, tratándose además en el caso concreto de la irrupción sobre un aspecto que evidentemente queda fuera en cualquier análisis, fuera del ámbito de lo que pudiera representar un interés público, eventualmente comprometido en un derecho a la información, nos parece que excluye las críticas que se formulan en el requerimiento sobre este punto. Nos parece que hay una intervención legítima y una solución correcta de un conflicto que compromete importantes intereses y principios constitucionales, en este caso, por lo que procede naturalmente desestimar este requerimiento. Para cerrar, se hace ver en el requerimiento alguna crítica en relación a que el tipo penal no incorporaría elementos para resolver este conflicto. Particularmente el informe que presenta el profesor Riego en este caso dice que el tipo penal no tiene elementos como el interés público como para resolver el conflicto entre ambas garantías. Sin embargo, como lo hace ver a su vez el profesor Nachi, y con esto terminamos, el tipo penal alude en todas las hipótesis al carácter privado de la información, los documentos o los hechos a los cuales se acceda, por lo tanto no se vislumbra tampoco algún defecto en ese sentido, puesto que siempre es posible
En este caso no, porque estamos absolutamente fuera de este ámbito, pero siempre es posible incluso formular una discusión en ese aspecto, sobre el carácter privado de aquello sobre lo cual se accede en los términos que describe la norma penal. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, cerrando, tampoco concurre en este caso la infracción denunciada y solicitamos por lo mismo que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, por el honorable diputado señor Guillermo Ceroni, alega el abogado César Ramos Pérez, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima y en representación del honorable diputado Guillermo Ceroni Fuentes, vengo en alegar solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad que a continuación expondré. Sin duda, su señoría excelentísima, que estando frente a un cuestionamiento de los dos incisos, primero y segundo, del artículo 161, que cita tantos principios fundamentales del derecho penal, estamos hablando de legalidad, culpabilidad, principio de inocencia y también proporcionalidad, creo que defender la legitimidad de esas disposiciones, de esos tipos penales, pone a esta parte en una situación que debo expresar muy buenas razones y muy buenos fundamentos. Afortunadamente, si es que uno se concentra en las insuficiencias o déficit que plantea el requerimiento, la cuestión resulta bastante más simple. Porque si entendí bien de la relación y también de lo expuesto por mi legítimo contradictor, el requerente, uno a lo menos constata cuatro insuficiencias del requerimiento que ha sido planteado. Por un lado, desde el punto de vista del abogado, representante del señor Ibáñez, el director del Dínamo, uno constata una tesis de fondo. Es decir, se nos ha planteado la inexistencia de prueba, se nos ha planteado una errónea imputación a su representado cuando existiría otro autor confeso que debía haber sido el imputado y formalizado en auto, se nos ha planteado la existencia de vacaciones, es decir, circunstancias fácticas que se vinculan más bien al anterior el caso de la defensa. Y desde ese punto de vista, eso ya fue objeto de discusión, tanto en juez de garantía como en la Corte de Apelaciones, los mismos argumentos que fueron objeto de una discusión sobre el procedimiento definitivo que fue resuelto en contra de los intereses del requerente. Ese es un primer punto, una primera insuficiencia que se constata. La segunda es que el requerimiento plantea cuestiones que no son propiamente de constitucionalidad, sino que más bien son cuestiones de hermenéutica legal. Es decir, cuestiones de interpretación, cuestiones de mera legalidad, y aquí hay varias deficiencias, por ejemplo, el alcance de la interpretación de la expresión difusión, que el abogado del Ministerio Público presenta acá, ha hecho una precisión respecto de la literatura existente sobre el punto y cómo esa literatura perfila, determina los alcances precisos y concretos de esa expresión difusión. Lo mismo, el alcance de la expresión interés público, si tiene o no tiene relevancia dentro de la interpretación del artículo 161A, y nuevamente con apoyo en la literatura, uno puede sostener también desde una perspectiva de interpretación del 161 la relevancia de la cláusula de interés público. Desde ese punto de vista, el requerimiento plantea cuestiones que son de mera legalidad. En tercer lugar, el requerimiento prescinde de reglas generales, tanto sustantivas propias de la parte general del derecho penal, como cuestiones procesales. Prescinde de la exigencia de dolo y conocimiento, que es una exigencia del artículo 2 del Código Penal. Por ello, cuestiona que se ha imputado y acusado sin que tuviese conocimiento y participación. Sin embargo, ningún tipo penal tiene una exigencia expresa en sí de un conocimiento, porque por algo están las reglas de la parte general. Lo mismo en materia probatoria. Se nos habla de que existe una presunción que altera la carga de la prueba, incluso en ciertos párrafos hay una noción de presunción de derecho, que es aquello que está prohibido constitucionalmente cuando hablamos de responsabilidad penal. Pero ello desconoce que en este caso, y la invocación del 161 ha de ser acreditada dentro del contexto de un juicio oral, que las partes acusadoras, fiscal
y particular han debido ofrecer prueba conforme a los artículos 251 y 261 del Código Procesal Penal, que deberá de ser rendida en juicio y que el tribunal, para efectos de condenar, deberá entender que los hechos han sido demostrados más allá de toda duda razonable, conforme al estándar del artículo 340. Y desde ese punto de vista, cuando se alega infracción del principio de culpabilidad y cuando se alega infracción a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal, lo que hace el requerimiento es más bien prescindir de reglas generales, sustantivas y procesales que sin duda van a tener aplicación en el caso, en la etapa procesal correspondiente. Y finalmente, algo que es particularmente interesante en este contexto, se vincula al total abandono que el requerimiento hace de una referencia a un control concreto de constitucionalidad versus un control abstracto. Es cierto, y sin duda uno debe reconocer, que la discusión entre el derecho a la libertad de expresión, del derecho a la privacidad y también la honra son cuestiones clásicas, discusiones clásicas desde el punto de vista del constitucionalismo. Pero para ello debiéramos estar en concreto, para el caso concreto y la gestión pendiente, ante un caso que plantee un ejercicio legítimo de los derechos invocados. Y sin duda, desde el punto de vista de la afectación a mi representado, sin duda la divulgación de informaciones de contenido sexual importa una relevancia prima facie del derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones. Y entonces, por otro lado, tenemos que mirar, ¿existe en el caso concreto, en este control concreto de constitucionalidad, relevancia de un ejercicio legítimo del derecho, de la libertad de información? Es tan clara la gravedad de las conductas de las que estamos hablando, porque tal como ha sido conteste la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratadistas, los fenómenos de tecnología, de captación de imágenes y comunicaciones, tienen la virtud de que los hechos, los actos queda registro para siempre. Y acá tengo la publicación original del diario El Dínamo, es decir, lo que el señor Ibáñez realizó, conforme a la imputación realizada por la acusación fiscal y esta acusación particular, está registrado acá. ¿Y qué es? Constituye un acto en que lo pretendido por el director del medio era informar que un honorable diputado de la República se encontraba, por decirlo de alguna forma coloquial, perdiendo el tiempo. No se encontraba atento a la actividad que se realizaba en la discusión en sala de la Cámara durante 3 días seguidos, porque 3 días seguidos es cuando se da el seguimiento a la actividad que realiza mi representado. Y entonces ese es el fenómeno que se da. El señor Ceroni, mi representado, no se encuentra atento a la sala. Y bueno, para eso perfectamente podría haber sido mostrado esta foto, en que el honorable diputado se encuentra utilizando su celular. Sin embargo, ya el titular da cuenta de otra intención velada, que es: sorprenden a diputado Guillermo Ceroni enviando mensajes sexuales en pleno hemiciclo. Y no solo eso, sino que luego de párrafos breves tenemos la divulgación explícita de las conversaciones de contenido sexual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes, que no solo dan cuenta de una conversación de un contenido sexual, sino que también dan cuenta de una orientación sexual determinada. Y entonces, ¿estamos frente a un ejercicio legítimo de la libertad de información y expresión? Bueno, acá también tenemos un pronunciamiento de la Comisión de Ética de Medios, que señala, con fecha 27 de noviembre del año 2015, en el dictamen número 202, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, en sus conclusiones, indica lo siguiente: en el presente episodio, un dictamen que se refiere exclusivamente a la situación de mi representado, en el presente episodio el Consejo de Ética considera que se afectó gravemente la dignidad del diputado afectado, quebrantándose seriamente la ética periodística, por lo que se estima necesario que los medios adopten las medidas destinadas a la prevención de este tipo de comportamientos.
el propio medio, el Dínamo. Luego publica, retira las fotos y establece una nota de la redacción señalando que no estaba dentro de la intención afectar la vida privada del honorable diputado Ceroni. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que desde el punto de vista de un control abstracto pareciera que estuviésemos en contradicción, pero cuando uno mira cuál es el hecho del caso concreto, ¿no?, la verdad es que nadie ha defendido esto como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Y entonces, como su señoría excelentísima ha señalado, en causa Rol 967, señor presidente, con su permiso, voy a reproducir que la contradicción genérica de las normas que impugna con la Constitución, lo que es propio de la declaración de inconstitucionalidad, pero no de la acción de inaplicabilidad. El propio amicus curiae, presentado por el profesor Riego, indica sobre este análisis en concreto y no en abstracto. Hay que recordar que nosotros no sostenemos que en la difusión de las imágenes hubo un interés público comprometido. Ello puede ser reprochado desde el punto de vista ético sin reparos. Ese es el análisis que hace el amicus curiae del caso en concreto. Nuestras argumentaciones dicen relación con el conflicto entre la privacidad y la libertad de expresión y cómo el artículo 161A lo resuelve absolutamente a favor de la primera con efectos directos en las posibles defensas. Es decir, es una crítica en abstracto, no una crítica desde una perspectiva de un control concreto. Y entonces, si uno toma esto en serio como un caso de control concreto, lo que debiera plantearse o discutirse es si efectivamente, y con esto me parece que es necesario pronunciarse, tenemos una afectación del principio de proporcionalidad, en especial el subprincipio de necesidad, que es aquello que es reforzado por el amicus curiae presentado por el profesor Riego en representación de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales. Y la verdad es que pareciera ser que en el requerimiento de inaplicabilidad existe una visión de que la herramienta penal se encuentra excluida a priori en casos de afectación de la libertad de expresión. O sea, sin duda, un caso como este es algo que pone en conflicto dos derechos fundamentales: vida privada y libertad de expresión, de información y expresión. Y entonces, pareciera ser que la tesis es que resulta excluida a priori la utilización de la herramienta penal. Pero eso es incorrecto tanto de la perspectiva del propio texto constitucional como también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la propia Constitución, en su artículo 19, número 12, contempla la posibilidad de responder posteriormente de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. La propia Convención Americana de Derechos Humanos también contempla la posibilidad de responsabilidades ulteriores cuando se orientan al respeto de los derechos o la reputación de los demás. Es decir, a priori, la herramienta penal no es un fin ilegítimo. Se cita por el requerimiento la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente el documento Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que en la narración expresada por el requerimiento pareciera excluir a priori la utilización de la herramienta penal. Sin embargo, y en eso es muy interesante las reflexiones planteadas por el informe en Derecho del profesor Claudio Nach. Ese documento diferenciadamente establece un tratamiento diverso para afectaciones de la honra y las afectaciones a la vida privada. ¿Por qué? Porque respecto de la privacidad, el tratamiento es: hay prohibición de inhibir y restringir las investigaciones y difusión de interés público. Solo, reglón seguido, respecto de la reputación,
existe la prescripción de una protección garantizada solo a través de sanciones civiles si el ofendido es una persona de determinadas características, principalmente una persona de función pública. Es decir, esta exclusión a priori de la herramienta penal y una preeminencia de las consecuencias civiles, este documento es algo que se plantea solo exclusivamente respecto de la reputación. No se excluye a priori la herramienta penal, tal como posteriormente lo argumentan distintas sentencias que ya el representante del Ministerio Público ha aludido. Y entonces, para resolver la proporcionalidad en concreto, es necesario hacer el test de proporcionalidad. Y desde ese punto de vista, la primera pregunta es si el artículo 161A, la tipificación de la conducta perseguida, responde a un fin legítimo. Y es evidente que sí. La orientación a la protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se orienta a la protección de un bien jurídico de raigambre constitucional, a un derecho fundamental protegido en nuestra Carta Fundamental y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y desde ese punto de vista, fin legítimo. ¿Es la herramienta penal un medio legítimo? Como hemos bien dicho, la Convención solo prohíbe la censura previa, no las responsabilidades ulteriores. No está excluido per se la herramienta penal y, en consecuencia, sí es un medio legítimo. Y por ello, entonces, tenemos que entrar de lleno a los subprincipios del principio de proporcionalidad. ¿Es una herramienta idónea? Y la verdad es que al mirar el texto del artículo 161A, inciso primero y segundo, uno observa que la prohibición de captación y difusión de comunicaciones privadas tomadas, captadas subrepticiamente y sin autorización del afectado en determinados recintos o lugares, se orienta idónea y adecuadamente a la protección del bien jurídico que se ha planteado como objetivo la norma, la vida privada. En esa concordancia entre el objeto material del delito y el bien jurídico protegido hay correspondencia, y esa correspondencia dota de idoneidad a la disposición. Y entonces la pregunta es si es necesaria, es decir, ¿es el medio menos lesivo de otros medios igualmente idóneos? Y entonces el requerimiento plantea la preeminencia de consecuencias civiles. Y aquí hay un juicio al legislador. ¿Por qué el legislador decide utilizar la herramienta penal cuando tenía disponible para sí el uso del derecho civil, de la reparación civil, de las consecuencias civiles del daño? Y tal como el propio alegato del señor requirente ha planteado, el legislador histórico consideró el uso de la herramienta penal frente a fenómenos especialmente lesivos a la privacidad, dado el progreso de los medios tecnológicos existentes en la actualidad. La captación, la interceptación de información y comunicaciones utilizando todos aquellos medios que la tecnología ha dado. Y esta idea, que se encuentra clara en la historia de la ley, es consistente también con la jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso Fontevecchi D'Amico versus Argentina, sentencia del 29 de noviembre de 2011, con su permiso, señor presidente, paso a reproducir para efectos de dar cuenta de la relevancia y la gravedad de este tipo de afectaciones, que da cuenta de la necesidad de una respuesta distinta. La fotografía, señala la Corte, no solo tiene el valor de respaldar o dar credibilidad a informaciones brindadas por medio de la escritura, sino que tiene en sí misma un importante contenido y valor expresivo, comunicativo e informativo,
De hecho, en algunos casos, las imágenes pueden comunicar o informar con igual o mayor impacto que la palabra escrita. Por ello, su protección cobra importancia en tiempo donde los medios de comunicación audiovisual predominan. Sin embargo, por esa misma razón y por el contenido de información personal e íntima que pueden tener las imágenes, su potencial para afectar la vida privada de una persona es muy alto. Es decir, el legislador histórico responde a un fenómeno que posteriormente constata expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el alto potencial lesivo de estas afectaciones al derecho a la vida privada. Y entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es: ¿permite proteger de una forma distinta que satisfaga la obligación de garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, de establecer medios eficaces e idóneos para prevenir atentados lesivos contra los derechos fundamentales? ¿Da un matiz especial al derecho penal? Y la respuesta es que sí. Y eso está en su naturaleza esencialmente preventiva. No solo desde un punto de vista de la disuasión, y que ya sabemos que con la escasez de casos después de la creación del tipo penal parece que se ha satisfecho de forma óptima la necesidad de disuasión de estos atentados graves contra la vida privada. Pero no es solo eso lo que aporta el derecho penal. El derecho penal también aporta una idea de prevención general positiva en el momento de la conminación de la pena. Esto es, da cuenta, expresa de forma inequívoca que los titulares del derecho a la vida privada tienen una legítima expectativa de que no será violada ni vulnerada su privacidad por estos medios específicos que están establecidos en el artículo 161A, la captación subrepticia de comunicaciones privadas sin autorización en determinados recintos o lugares, ni la difusión de esas mismas comunicaciones. El derecho penal entonces da cuenta inequívocamente y respalda, legitima esa expectativa de los ciudadanos de no verse afectados. Y desde ese punto de vista, sí, el derecho penal tiene una función preventiva que no logra o no permite satisfacer el solo uso de reacciones civiles. Es un uso acotado, por supuesto. La disposición no es bastante generosa en descripciones y detalles. Es prácticamente un muy buen ejemplo de principio de fragmentariedad. Acá no toda afectación de la vida privada está sancionada penalmente. Y desde ese punto de vista uno puede dar respuesta a aquello que señala el profesor Riego en su Amicus Curiae. Es decir, esta idea de falta de parámetros objetivos y por lo tanto una primacía ex ante del derecho a la vida privada por sobre la libertad de expresión. Y por otro lado, el efecto de acallamiento de la prensa. Bueno, la respuesta es bastante clara. Cuando se fijan parámetros objetivos en el tipo penal, cuando se fija medios comisivos específicos, lugares de comisión, se exige la falta de autorización del afectado y se precisa que las comunicaciones han de tener un contenido privado. Sin duda se están fijando parámetros objetivos para sostener que solo en ese caso la vida privada resulta protegida penalmente. Y eso no puede ser dicho entonces que ex ante incline la balanza a la vida privada para todos los casos. No hay un efecto de acallamiento, simplemente se dispensa una protección adicional, intensa, a la vida privada frente a estos específicos atentados propios de la vida moderna. Y finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, que sin perjuicio que no ha sido objeto de cuestionamiento, creo que es importante pronunciarse al respecto. Y estamos hablando, en el caso del artículo 161A, de un tipo penal
que permite un adecuado ejercicio sancionatorio para el Tribunal del Fondo. Estamos hablando de un marco penal que oscila entre los 61 días y los 5 años en abstracto. Es decir, cuenta con un margen suficiente para que el adjudicador, conforme a la prueba rendida y a la gravedad del hecho acusado y condenado, pueda adecuar la sanción a las particularidades del caso. No solo eso, sino que además, al estar dentro del marco de los 5 años, son procedentes las penas sustitutivas que contempla nuestra legislación, si es que en el caso fuese necesario adecuar la sanción a particularidades, necesidades preventivas especiales. Desde ese punto de vista, el adjudicador cuenta con bastantes alternativas a efectos de adecuar la sanción al caso concreto. Y desde esa perspectiva no hay un diseño legislativo atentatorio a una proporcionalidad en sentido estricto. Desde ese punto de vista se puede observar que el artículo 161A importa una sanción idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto para especiales atentados contra la vida privada, como es el caso concreto. Finalmente, en los minutos que restan, voy a hacer referencia a los otros aspectos relevantes que ya el representante del Ministerio Público ya ha tratado. Particularmente a la prescindencia de la aplicación de reglas generales que se observa en el alegato de infracción al principio de culpabilidad y en el cuestionamiento a la presunción de derechos de responsabilidad penal. Pues pareciera que lo que el requerimiento cuestiona es el estatus del representado, del señor Ibáñez, como acusado en esta causa. O sea, lo que se está cuestionando es que tanto la acusación fiscal como la acusación particular haya seguido la causa en contra del señor Ibáñez. Y plantea que no tenía conocimiento, plantea que estaba de vacaciones, etc. Y la verdad es que todos esos datos, no es algo que el artículo 161A excluya como pertinentes para el juicio. Y eso es lo importante. Es decir, sostener que hay una infracción al principio de culpabilidad o una afectación a la presunción de inocencia requeriría, dado que es el objeto de estos autos, que la disposición invocada, inciso primero y segundo del artículo 161A, excluya la aplicabilidad de estas disposiciones generales complementarias. Es decir, el 161A, por ejemplo, prescindiría de la exigencia de dolo. El 161A prescindiría de que los acusadores sean quienes rindamos la prueba de cargo y que demostremos, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del señor Ibáñez. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso, porque el 161A no excluye la aplicabilidad de esa regulación general, sustantiva y procesal. Y esa situación, esa una impugnación que desconoce las reglas generales, no es algo extraño para su señoría excelentísima. Recientemente, el 20 de octubre de 2016, en la causa Rol 2936, existía una impugnación que establecía que había infracción a la presunción de inocencia y al principio de autoincriminación. ¿Y qué es lo que sostuvo su señoría excelentísima? Con su permiso, señor presidente. El precepto impugnado, estamos hablando de la obligación a someterse al examen de alcoholemia. Ese era el caso concreto de estos autos. El precepto impugnado no vulnera la garantía de presunción de inocencia ni autoincriminación en tanto su aplicación, en su fase de juzgamiento, debe efectuarse conforme a las reglas generales de persecución penal y de prueba penal garantizadas constitucional y legalmente. El artículo cuestionado, y aquí vale perfecto para el 161A,
El artículo cuestionado no establece excepción alguna al régimen general de la prueba penal y de persecución penal, las cuales quedan incólumes según se constata en el caso concreto, cuyo juzgamiento se efectuará conforme a la normativa de aplicación general y que contiene suficientes garantías para resguardar la presunción de inocencia. Desde esa perspectiva, más que un problema de inconstitucionalidad, lo que hay es prescindencia de la aplicación de las reglas generales en materia penal y procesal penal. Dicho esto, señor presidente, en atención al tiempo, solicito, con los argumentos señalados, el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad formulado en estos autos. No tengo nada más que agregar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿No? Ministro Aróstica. Sí, al abogado del diputado Ceroni, del honorable diputado Ceroni. Su alegato, la mayor parte del tiempo ha enfatizado que la sanción penal es idónea, es proporcionada, y esto es propio del legislador histórico, si entendí bien. A usted y al abogado también del requirente. La ley 19.268 sobre protección de datos personales, sin duda, establece como dato sensible la vida sexual de las personas y prohíbe la difusión, el tratamiento, almacenamiento y difusión de esos datos personalísimos. Sin embargo, no establece pena penal, sino responsabilidad por daño. ¿Me podría usted explicar en su contexto, en su alegato, por qué eso sería así? Igual el abogado del requirente. Gracias. Señor presidente, la respuesta a un tratamiento diferenciado es una afectación de un dato sensible, conforme a la ley 19.628, no está dada solo por el carácter privado y sensible de aquella comunicación o información que es captada, sino que en este caso la herramienta penal es utilizada sumando otros elementos que agravan o que establecen elementos propios de reprochabilidad de la conducta. Porque no solamente, o sea, uno de los datos es que la comunicación sea privada, y en ese caso, evidentemente, la información sobre sexualidad es un dato íntimo. Pero en este caso, el reproche penal no solamente hace referencia a eso, sino que también el reproche penal está dado por la utilización de un modo subrepticio de captación de esa información. Es decir, los otros elementos del tipo penal son los que agregan un desvalor especial a la conducta sancionada. El medio comisivo es particularmente grave al ser subrepticio. No se da la autorización del ofendido por el delito. La captación es en determinados recintos o lugares, recintos particulares o lugares que no son de libre acceso público. Entonces, desde ese punto de vista, el legislador ha sido cuidadoso para efectos de justificar el reproche penal en añadir elementos de injusto que agravan la conducta. Y ello, señor presidente, es consistente con la literatura, dado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que hay que poner ojo en estos particulares medios tecnológicos de captación de la información. O sea, en otras palabras... Perdón, abogado, mi pregunta era más concreta. ¿Por qué en un caso hay pena penal? Nadie está diciendo que es lícito lo que puede haber ocurrido, sino la sanción. En un caso sanción penal y en un mismo caso obtención subrepticia, difusión sin autorización en multa. Esa es la pregunta. Y la respuesta es la utilización por el legislador de medios comisivos especialmente graves, en lugares especialmente graves, que tiene una expectativa mayor de resguardo a sus bienes jurídicos. Abogado requirente. Gracias, señor presidente. Respondiendo la pregunta que hace el excelentísimo ministro, señor Aróstica, efectivamente, y lo respondió ahora finalmente mi contradictor, su señoría, la
Ley de protección de datos personales, y en esto una palabra relevante es la del doctor Pedro Anguita, el único profesor que ha escrito un manual relativo al derecho a la información y a la protección de datos. Precisamente es el objeto o el instrumento privado el que se busca su protección penal, y esa develación, como lo hace las legislaciones comparadas, principalmente las legislaciones anglosajonas, si producen un daño a el titular, el medio que difundió la información, etcétera, deberá acarrear las responsabilidades civiles correspondientes por el derecho de daño. Pero acá estamos situados en el ámbito del derecho penal, su señoría excelentísima, y en este sentido, la norma, y esta es la discusión de fondo, esta parte no discutió si en definitiva se protegía o no la intimidad de las personas y si el instrumento penal sirve para eso o no, sino que la técnica legislativa que emplea el 161 no establece y deja la libertad que pueda ser cometida las conductas no por medios subrepticios o medios ocultos, que era la finalidad del legislador. Lo dijo el senador Otero, lo que se intenta acá es que no se haga espionaje, actividades clandestinas, ninguna de esas son las actividades del supuesto fáctico del caso, un periodista, un fotógrafo autorizado que captó las imágenes de un lugar esencialmente público. ¿Y por qué? Porque el tipo penal del 161, por su deficiencia en técnica legislativa, permite que actualmente estemos sentados acá discutiendo esto, su señoría, respecto a 5 periodistas en que se les está pidiendo pena de cárcel. Ese es el tema, y esto es la cuestión que recoge su señoría el proyecto de ley de nuevo Código Penal. Dice específicamente el 137 de la norma que sea cometido de manera subrepticia, que además sea sabiendo que fue obtenido mediante la omisión de alguno de los delitos quien difunde. ¿Y por qué esto es exigible, su señoría excelentísima, en la redacción del tipo penal? Porque nadie se le puede hacer responsable por el acto de otro, por quien captó las imágenes, si es que no se le exige en el tipo penal que haya actuado a sabiendas de que la obtención es clandestina a través de una interceptación y no como una fotografía de un periodista autorizado en el hemiciclo, centro esencial de la República de nuestra democracia, su señoría. En definitiva, es por eso que el instrumento penal tiene que ser aplicado de manera estricta, y es ser aplicado en un conflicto de constitucionalidad concreto, en este caso, infringe los principios que esta parte ha denunciado. Muy bien. Ministro Pozo. Una pregunta muy específica al requirente y también al representante del diputado. Aquí estamos en el contexto de una situación periodística, ¿eh? Si estamos dentro del contexto del artículo 30 de la Ley sobre Libertad de Opinión e Información, y en esa norma expresamente se prohíbe afectar la esfera privada de las personas. ¿No cree usted o no creen ustedes que aquí ya no solo es un tema entre lo público y lo privado, sino que este caso de la sexualidad y problemas de género, etc., es un problema de íntima, es decir, el conflicto no es tal como se visualiza, sino es entre lo íntimo, que es la excepcionalidad dentro de lo privado, y la libertad de expresión? Abogado requirente. Con la venia, señor presidente, para responder la pregunta del señor excelentísimo ministro, señor Pozo, efectivamente, lo que intentó proteger el proyecto de ley del año 95 era esa intimidad de situaciones que la persona, el titular del derecho, busca resguardar. Pero se estableció como propósito del proyecto de ley que fuera en lugares en que hay una expectativa de privacidad de la persona y que por medios clandestinos se invada esa expectativa de privacidad. No hay duda que la intimidad en sí es un valor constitucional y de relevancia muy extrema de protección por la legislación, por mandato constitucional. Pero lo que se intentó hacer de modo deficiente, y es la razón por la cual se está acusando a mi representado, es una situación distinta, su señoría. Es una situación que, como lo indiqué anteriormente, en los casos en que ha sido aplicada la norma,
ha sido a través de cámaras ocultas, interceptaciones telefónicas, medios de espionaje, etcétera. Eso es lo que buscaba sancionar, pero como quedó redactada de esa forma la norma, el objeto de protección no es solo la materialidad de la intimidad, sino es como esa invasión de la conducta se produce por medios clandestinos. Y la redacción de la norma no permite delimitar para el ciudadano, para el destinatario de la norma, cuando una captación es en ejercicio legítimo de un derecho, como un periodista, y menos a quien recoge información ya difundida y publicada, que como dijo el Ministerio Público estaría agotada, y luego la reproduce por un medio de prensa sin exigirle el tipo penal que tenga una vinculación con la conducta que realiza el otro. Eso no reviste más explicación que una responsabilidad penal objetiva. Señoría. ¿El Ministerio Público tiene algo que decir? Muy bien. Señor Presidente, en relación a la pregunta del ministro, señor Pozo, sin duda, la verdad es que estamos frente a información cuya naturaleza se vincula a, si uno sigue la doctrina de las esferas, al espacio más íntimo y reservado de los titulares de la vida privada. Y en ese sentido, la utilización de la expresión intimidad es sin duda correcta. Desde esa perspectiva, la respuesta que ha señalado el abogado requirente en términos de nuevo una crítica a la amplitud del tipo penal, nuevamente nos sitúa en un caso de control abstracto, porque sin duda el caso se trata de aquello que el legislador histórico quiso proteger, que es información íntima. O sea, el potencial peligro de privacidad no íntima, por decirlo de alguna forma y hacer la distinción, no es algo que sea vinculado al caso. Este es un caso de la esfera más propia, más reservada del titular de la vida privada. ¿Ministros? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.